En este vídeo conocerá medios para medir la calidad del aislamiento de transformadores de potencia y bornas, como por ejemplo la medida del factor de potencia o factor de disipación y de la capacitancia. Se explican también las causas posibles de una reducción de la calidad del aislamiento. La calidad del aislamiento de un transformador de potencia se puede medir directamente. Esta medida de las pérdidas por calentamiento se denomina comúnmente factor de disipación o factor de potencia. Cuanto menores sean el factor de disipación o el factor de potencia, tanto menor será la pérdida en el aislamiento y tanta menos energía se convertirá en calor. El nivel de disipación puede incrementarse debido a varios factores: envejecimiento del aislamiento, penetración de agua en el aislamiento o a consecuencia de descargas parciales. La medida del factor de potencia o del factor de disipación es una herramienta de diagnóstico importante para evaluar la calidad del aislamiento. A una determinada frecuencia, por ejemplo 50 o 60 Hz, el comportamiento del aislamiento se puede representar por medio de un circuito equivalente que conste de un condensador ideal con una resistencia en paralelo. Un condensador ideal tiene pérdida cero y un ángulo de fase de 90 grados entre tensión y corriente. A consecuencia de las pérdidas en un sistema real, representado por la resistencia en el circuito equivalente, el ángulo de fase varía el ángulo delta con respecto a 90 grados. El factor de disipación se define como la tangente de este ángulo delta. De aquí su nombre alternativo, tangente delta. Dicho de otro modo, el factor de disipación es la relación entre la corriente que circula por la resistencia y la corriente que circula por el condensador ideal. El factor de potencia coseno phi se define como la relación entre la corriente que circula por la resistencia en el circuito equivalente y la corriente total. La mejor manera de representar las pérdidas de conducción que dan lugar a corrientes de fuga de corriente continua es con un circuito en paralelo equivalente. Las pérdidas por polarización que pueden producir las tensiones de corriente alterna se pueden representar por medio de un circuito equivalente que conste de un condensador ideal con una resistencia en serie. En principio, el factor de potencia o el factor de disipación a la frecuencia del sistema eléctrico se pueden representar con un circuito en paralelo o en serie equivalente. Para comprender mejor ambos tipos de pérdidas, resulta útil medir el factor de disipación o el factor de potencia en un rango de frecuencias amplio. El ángulo delta puede ser muy pequeño en caso de buen aislamiento. Un valor típico del factor de disipación es del orden de 10 elevado a la menos 5. Esto es como mirar un reloj de pulsera desde una distancia de 2,5 kilómetros. La correlación matemática entre el factor de potencia y el factor de disipación se expresa así. Dado que los valores típicos son muy pequeños, la diferencia entre la tangente delta del factor de disipación y el coseno phi del factor de potencia pueden despreciarse, motivo por el cual en este vídeo nos referiremos unas veces al factor de potencia y otras al factor de disipación utilizando un único diagrama para indicar ambos factores. Si el factor de potencia o el factor de disipación se contemplan a lo largo de un amplio rango de frecuencias, los circuitos en paralelo y en serie equivalentes muestran un comportamiento muy distinto. En el circuito en serie aumenta linealmente con la frecuencia, mientras que en el circuito en paralelo disminuye hiperbólicamente con la frecuencia. La curva amarilla muestra una superposición de ambos efectos. El aislamiento de un transformador consta de aceite, separadores y barreras. En el circuito equivalente, estos elementos se representan en negro, rojo y azul, respectivamente. El circuito equivalente de un aislamiento real es bastante complejo. El factor de disipación o el factor de potencia dependen en gran medida de la humedad de la celulosa del aceite. Esta curva corresponde a celulosa relativamente seca con una humedad del 0,2%. Esta curva tiene una humedad del 4%,
El ómicron TD1 puede suministrar tensiones y corrientes en un rango de frecuencias comprendido entre 15 y 400 Hz. Las pérdidas totales del dieléctrico comprenden las resultantes del transporte de iones y electrones y las provocadas por los efectos de polarización. Las pérdidas dependen del envejecimiento, la humedad, la proporción de partículas conductoras en el aislamiento y descargas parciales. El mayor porcentaje de pérdidas se conoce como polarización interfacial. Superficies como la interfaz entre el aceite del transformador y el aislamiento sólido, contornos de los granos o límites entre fases pueden cargarse con este efecto. En el caso de las bornas, un factor creciente de disipación indica envejecimiento y descomposición del aislamiento o penetración de agua. En algunos casos, se pueden detectar electrodos mal conectados o capas de control conductoras. En bornas de baja tensión especialmente, se pueden identificar también fisuras en el aislamiento y posibles descargas parciales. En el caso de los transformadores, el factor de potencia o el factor de disipación revelan envejecimiento, humedad del aceite y papel y contaminación con partículas conductoras. Además del factor de disipación o del factor de potencia, se requieren también valores de capacitancia para diagnosticar correctamente otros problemas. Los valores de capacitancia de las bornas indican si han producido roturas parciales entre las capas de control. En el caso de las bornas de papel con ligante de resina, las fisuras en las que se ha derramado aceite también pueden alterar el valor de la capacitancia. Un aumento de capacitancia superior al 10% normalmente se considera peligroso, ya que indica que la distancia de aislamiento ya no es suficiente. En el caso del devanado de los transformadores, los cambios de capacitancia entre devanados indican un cambio en la separación entre los mismos. Esta separación puede alterarse debido a las deformaciones que provocan las corrientes de cortocircuito elevadas y las fuerzas que llevan asociadas.